Sí. Buenas tardes, profesora. Bueno, hoy día me ha tocado hablar acerca de la reforma agraria, ¿no? Entonces, como un pequeño contexto, diré que la reforma agraria primero comenzó en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? En el año 1968. Pero antes de eso, había mucho, las personas estaban descontentas, es decir, la sociedad estaba descontenta, el pueblo, con lo que pasaba en Sullana, Piura, en La Brea y Pariñas, que era prácticamente un enclave norteamericano, ¿no? En donde se extraía el petróleo y no daban absolutamente nada de ningún tipo de tributos a la nación. Ese es un tiempo de descontento, ¿no? Entonces, debido a esa situación económica, en donde también la industria estaba paralizada, ¿no? Y socialmente también nuestro país estaba prácticamente estancado, ¿no? Debido a la situación económica. Entonces, lo que pasa es que el gobierno de Belaúnde, ¿no? Que estaba permitiendo ese tipo de abusos, ¿no? Eh, bueno, no puede arreglar absolutamente nada, porque también se dio una reforma agraria en ese tiempo, pero que no fue del agrado de la población. Así que Velasco Alvarado decide dar un golpe en el año 1968 y, bueno, a Belaúnde lo llevan a otro país, ¿no? Es inmediatamente expatriado, ¿no? Y a los opositores también, porque se convirtió en un dictador, Velasco Alvarado, ¿no? Mediante este golpe de Estado. Bueno, posteriormente él inicia la reforma agraria, pero la reforma agraria tiene una connotación socioeconómica, ¿no? Esta connotación consiste pues en pensar de que la reforma agraria iba a servir para poder distribuir la tierra, ¿no? Correctamente. O sea, era como una redistribución de la riqueza que quería hacer este gobierno, el gobierno de Morales Bermúdez. Y además había mucho abuso por parte de los latifundistas, gamonales, dueños de la tierra, que eran personas que prácticamente habían sometido a los campesinos a una pobreza extrema, ¿no? Y permanente, ya que se le daba al campesino, se le daba un pedazo de tierra, una parcela para que él, bueno, trabaje para él, pero también tenía que trabajar para el señor, para el dueño del latifundio, ¿no? Y al final ni siquiera podía escapar este señor, este campesino, sino que quedarse ahí trabajando, él y su familia, para siempre, eternamente. Entonces lo que hace Belaúnde es, perdón, lo que hace Velasco Alvarado es dar el golpe y comienza a aplicar esta reforma agraria y decide, bueno, comprarle a estos señores dueños de las tierras, justamente sus tierras, y parcelar la tierra, ¿no? Y darle a los campesinos. Pero eso también derivó en un problema económico, porque en primer lugar se dieron las mafias, ya que los campesinos no se les dio a cada uno una porción de tierra, sino que se le dio una cooperativa y la cooperativa no agrupaba a los campesinos y de ahí se les daba un pedazo de tierra, pero con la consabida corrupción, ¿no? De los títulos de propiedad y del dinero que de alguna forma tenían que pagar los campesinos por ese pedazo de tierra que se le había dado, ¿no? Después, posteriormente, el gobierno de las Fuerzas Armadas eh, deciden continuar, pero como le dije, hay un problema económico en todo esto. El problema económico es que la economía se volvió muy proteccionista, ¿no? En el sentido de que ellos querían, ¿no? Que la industria sea, y los productos que se fabricaban en el país, que es un problema económico del gobierno de Velasco, era que los productos solamente se vendían en el país, ¿no? Así, por ejemplo, si se producían lápices, ¿no? Los lápices no podían exportarse, tenían que venderse en el país. Si se vendían algún tipo de vehículos o carros o electrodomésticos, todo tenía que venderse acá. O sea, era un mercado cautivo, supuestamente para poder empoderar a la economía y que la gente tenga más dinero, ¿no? Que progresen las industrias peruanas, lo cual también fue un fracaso. Posteriormente también o sea, como una conclusión sería que la reforma agraria tuvo algún tipo de éxito. Yo sí pienso que la reforma agraria fue beneficiosa, porque de alguna manera la filosofía detrás de esto está en libertar al indio, al campesino, ¿no? De una dominación que era totalmente, ya prácticamente del siglo XIX. Como ustedes saben, ¿no? Estas formas de esclavitud, que era una cuestión semifeudal que se daba ahí en el agro peruano. Entonces, sin pensar mucho en el aspecto económico, porque al final, ¿no? La reforma agraria no tuvo muchos frutos económicos, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo, nació Sendero Luminoso. Pues supuestamente Sendero Luminoso nació de la pobreza y de la miseria del campo. Bueno, lamentablemente la reforma agraria no sirvió para
darle más poder económico o sacar de la pobreza al campesino, ¿no? Y por eso, ¿no? Que fue uno de los motivos del nacimiento de este grupo terrorista. Pero dentro de la humanidad, del marco general de lo que quería Velasco Alvarado, tuvo algún tipo de éxito, ¿no? Darle un poco más de desarrollo a nuestra nación, ¿no? Y especialmente a los más olvidados. Bueno, profesora, muchas gracias y será hasta otra oportunidad.